El Ministerio Conectate a Jesús presenta la Biblia al día. Análisis de Hechos 25. Resumen. Hechos 25 describe los eventos que ocurren después de que Pablo es dejado en prisión por Félix. Festes, el nuevo gobernador, escucha las acusaciones contra Pablo y organiza una audiencia con el rey Agripa. Este capítulo muestra cómo las manipulaciones políticas y religiosas no pueden superar la verdad y la justicia divinas. Análisis. Cambio de gobernador, de Félix a Festo, versículos 1 a 5. Contexto: tras la partida de Félix, Porcio Festo asume el cargo de gobernador. Los líderes judíos aprovechan el cambio para renovar su caso contra Pablo, solicitando que sea enviado a Jerusalén, con la intención de emboscarlo y matarlo en el camino. Respuesta de Festo: Festo se niega a cumplir con su solicitud y decide que las acusaciones se presenten en Cesarea, donde Pablo está detenido. Acusaciones y defensa de Pablo, versículos 6 a 12. Audiencia: Festo convoca a una audiencia donde los líderes judíos presentan acusaciones serias pero sin pruebas concretas. Pablo se defiende declarando su inocencia ante las acusaciones de los judíos. Apelación al César: para evitar ser enviado a Jerusalén, Pablo ejerce su derecho como ciudadano romano y apela al emperador César. Festo, después de consultar con su consejo, concede la apelación. Visita del rey Agripa y Berenice, versículos 13 a 22. Introducción: el rey Agripa y su hermana Berenice visitan Cesarea para saludar a Festo. Durante su estancia, Festo les informa sobre el caso de Pablo, reconociendo la falta de pruebas claras y el interés de Pablo por apelar a César. Interés de Agripa: Agripa expresa su deseo de escuchar a Pablo, y Festo organiza una audiencia pública para el día siguiente. Preparativos para la audiencia con Agripa, versículos 23 a 27. Audiencia pública: al día siguiente, se organiza una audiencia pública con gran pompa y ceremonia. Pablo es presentado ante el rey Agripa, Berenice, oficiales militares y ciudadanos prominentes. Introducción de Festo: Festo introduce a Pablo y explica las circunstancias del caso, mencionando que no ha encontrado nada digno de muerte en Pablo, pero que debe enviar un informe al emperador debido a la apelación. Preguntas de reflexión. ¿Cómo enfrento las acusaciones injustas y las manipulaciones políticas en mi vida diaria? ¿De qué manera puedo mantener mi integridad y mi fe cuando me enfrento a juicios y adversidades? ¿Cómo puedo utilizar mis derechos y recursos de manera justa y sabia para defender la verdad? Paralelismos. Antiguo Testamento. Daniel en el foso de los leones. Daniel 6. Daniel enfrentó acusaciones injustas y manipulaciones políticas, pero mantuvo su integridad y fe en Dios. José acusado injustamente. Génesis 39. José fue acusado falsamente y encarcelado, pero su integridad y fe en Dios lo sostuvieron. Nuevo Testamento. Jesús ante Pilato. Juan 18, 28-38. Jesús enfrentó manipulaciones políticas y acusaciones injustas, pero permaneció firme en la verdad. Pedro y Juan ante el Sanedrín. Hechos 4, 1-22. Pedro y Juan fueron juzgados injustamente pero se mantuvieron firmes en su testimonio de Jesús. Comentarios de Elena G. de Witte. En Los Hechos de los Apóstoles, Elena G. de Witte comenta sobre el caso de Pablo ante Festo y Agripa, destacando la calma y dignidad de Pablo frente a las acusaciones. Witte enfatiza cómo Pablo aprovechó cada oportunidad para testificar de su fe en Cristo y llevar el Evangelio a audiencias prominentes. A pesar de las manipulaciones y dificultades, Dios usó la situación para llevar la verdad a personas influyentes, demostrando que la justicia divina prevalece. Conclusión. Hechos 25 ilustra la capacidad de Pablo para mantener su integridad y fe ante las acusaciones injustas y manipulaciones políticas. A través de su apelación a César y su defensa ante Agripa, Pablo demuestra sabiduría y valentía, utilizando su situación como una oportunidad para testificar de Cristo. Este capítulo nos desafía a enfrentar las adversidades con dignidad y fe, confiando en que Dios puede usar nuestras circunstancias para su propósito y gloria. Análisis de Hechos 26. Resumen. Hechos 26 narra el discurso de Pablo ante el rey Agripa, donde defiende su ministerio y testifica de su conversión y misión dada por Dios. Pablo comparte su experiencia en el camino a Damasco, su llamado a predicar a los gentiles y su fidelidad a la visión celestial, todo ello en un contexto de acusaciones y defensa de su fe. Análisis. Introducción y acusaciones, versículos 1 a 3. Contexto: Pablo está ante el rey Agripa y Berenice, con el gobernador Festo presente. Agripa le da permiso para hablar. Pablo comienza su defensa con respeto, reconociendo la familiaridad de Agripa con las costumbres y cuestiones judías, y pidiendo paciencia para escuchar su defensa. Vida pasada y persecución de cristianos, versículos 4 a 11. Fidelidad a la ley. Pablo describe su vida pasada como fariseo,
viviendo de acuerdo con la secta más estricta de la religión judía. Menciona cómo los judíos lo conocen desde su juventud. Persecución, relata su celo extremo al perseguir a los cristianos, encerrándolos en prisiones y aprobando su muerte. Encuentro con Jesús en el camino a Damasco, versículos 12 a 18. La visión, Pablo comparte su dramático encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Una luz del cielo lo rodeó y escuchó la voz de Jesús preguntándole por qué lo perseguía. Comisión divina, Jesús le asigna una misión, enviándolo a abrir los ojos de los gentiles, para que se conviertan de la oscuridad a la luz y reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fidelidad a la visión y ministerio, versículos 19 a 23. Obediencia a la visión, Pablo explica cómo fue obediente a la visión celestial, predicando primero a los judíos y luego a los gentiles sobre el arrepentimiento y volverse a Dios. Resurrección y profecía, afirma que su enseñanza está basada en lo que Moisés y los profetas dijeron que sucedería, que el Mesías sufriría y resucitaría de los muertos, y traería luz a los judíos y gentiles. Reacción de Festo y Agripa, versículos 24 a 32. Interrupción de Festo. Festo interrumpe a Pablo, acusándolo de estar loco debido a su mucha sabiduría. Pablo responde con serenidad, afirmando que está diciendo palabras verdaderas y sensatas. Agripa y el cristianismo. Pablo desafía a Agripa, preguntándole si cree en los profetas. Agripa responde sarcásticamente, insinuando que Pablo casi lo ha persuadido a ser cristiano. Conclusión, después de la audiencia, Agripa, Berenice y Festo conversan en privado, concluyendo que Pablo no ha hecho nada digno de muerte o prisión, y que podría haber sido liberado si no hubiera apelado a César. Preguntas de reflexión. ¿Cómo puedo ser fiel a la misión que Dios me ha dado, a pesar de las dificultades y acusaciones? ¿De qué manera puedo compartir mi testimonio personal con otros, mostrando la transformación que Dios ha hecho en mi vida? ¿Cómo puedo mantener la calma y la sensatez cuando enfrento acusaciones o malentendidos sobre mi fe? Paralelismos. Antiguo Testamento. Moisés ante Faraón, Éxodo 5 a 12. Al igual que Pablo, Moisés fue llamado a una misión divina y tuvo que defenderse ante un líder poderoso, mostrando fidelidad a la visión que Dios le dio. Jeremías y sus profecías. Jeremías 1. Jeremías fue llamado a ser profeta y a llevar el mensaje de Dios, enfrentando oposición y desafíos similares a los de Pablo. Nuevo Testamento. Jesús ante Pilato, Juan 18, 28-38. Jesús enfrentó acusaciones y malentendidos, pero permaneció fiel a su misión y testificó de la verdad. Pedro y Juan ante el Sanedrín, Hechos 4, 1-22. Pedro y Juan también dieron testimonio de su fe en Jesús ante líderes religiosos, mostrando valentía y fidelidad. Comentarios de Elena G. de Witte. En Los Hechos de los Apóstoles, Elena G. de Witte comenta sobre la defensa de Pablo ante Agripa, destacando su valentía y claridad al compartir su testimonio. Witte subraya cómo Pablo aprovechó la oportunidad para presentar el Evangelio, enfocándose en la resurrección de Cristo y su impacto transformador. A pesar de la hostilidad y el sarcasmo de Agripa, Pablo se mantuvo firme en la verdad y mostró el poder de una vida transformada por Cristo. Conclusión. Hechos 26 nos ofrece un poderoso ejemplo de fidelidad y valentía en medio de las acusaciones y desafíos. A través del testimonio de Pablo, vemos cómo la transformación personal y la misión divina pueden ser una poderosa herramienta para compartir el Evangelio. Pablo nos desafía a ser fieles a la visión y misión que Dios nos ha dado, a compartir nuestro testimonio con valentía y a mantener la calma y la sensatez en medio de las adversidades. Espero que este análisis te sea útil para tu estudio y reflexión. ¿Hay algún aspecto específico que te gustaría explorar más a fondo? Hechos 27. Reina Valera 1960. Pablo es enviado a Roma. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la Compañía Augusta. 2. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. 3. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos, para ser atendido por ellos. 4. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. 5. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia.
6 Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. 7 Navegando muchos días despacio, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. 8 Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasie. 9 Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. 10 Diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. 11 Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. 12 Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. La tempestad en el mar. 13 Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. 14 Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. 15 Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. 16 Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. 17 Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. 18 Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. 19 Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. 20 Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. 21 Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. 22 Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. 23 Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. 24 Diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. 25 Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. 26 Con todo, es necesario que demos en alguna isla. 27 Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. 28 Y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. 29 Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. 30 Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. 31 Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. 32 Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. 33 Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. 34 Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. 35 Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. 36 Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. 37 Y éramos todas las personas en la nave 276. 38 Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. El naufragio. 39 Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. 40 Cortando, pues, las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. 41 Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. 42 Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. 43 Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento,
y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. 44 Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Análisis de Hechos 27. Resumen. Hechos 27 narra el viaje de Pablo a Roma como prisionero, durante el cual enfrenta una terrible tormenta y naufragio. A pesar de las adversidades, Pablo mantiene la fe y brinda esperanza a sus compañeros de viaje, demostrando la providencia y el cuidado de Dios. Análisis. Viaje a Roma, versículos 1 a 12. Pablo, junto con otros prisioneros, es entregado a un centurión llamado Julio para ser llevado a Roma. Embarcan en un barco adramitano y más tarde cambian a un barco alejandrino que va a Italia. La navegación se vuelve peligrosa debido a los vientos contrarios, y Pablo advierte que continuar el viaje podría traer pérdida y desastre, pero su advertencia es ignorada. La tormenta y el naufragio, versículos 13 a 26. Poco después de zarpar de Creta, una tormenta violenta llamada Euroclidón azota el barco. La tripulación hace todo lo posible por mantener el barco a flote, pero las esperanzas de salvarse se desvanecen. Pablo, sin embargo, les asegura que un ángel de Dios le ha dicho que todos a bordo se salvarán, aunque el barco se perderá. Les insta a tener ánimo y confiar en Dios. Preparativos para el naufragio, versículos 27 a 38. Después de 14 noches de deriva, la tripulación sospecha que se acercan a tierra. Toman sondas y encuentran que el agua se hace más profunda, confirmando su proximidad a la costa. Pablo anima a todos a comer para fortalecer sus cuerpos. La tripulación intenta abandonar el barco, pero Pablo advierte al centurión que todos deben permanecer a bordo para salvarse. El naufragio y la salvación, versículos 39 a 44. Al amanecer, ven una bahía con playa y deciden encallar el barco allí. El barco choca contra un banco de arena y empieza a desintegrarse. Los soldados planean matar a los prisioneros para evitar que escapen, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impide hacerlo. Ordena que los que pueden nadar se lancen al mar primero, y los demás sigan flotando en tablas y restos del barco. Todos llegan a tierra sanos y salvos. Preguntas de reflexión. ¿Cómo reacciono ante las advertencias y consejos de aquellos que hablan con sabiduría divina? ¿De qué manera puedo mantener la fe y brindar esperanza a otros durante tiempos de adversidad? ¿Cómo puedo confiar en la providencia de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas? Paralelismos. Antiguo Testamento. Jonás y la tormenta. Jonás 1 Como Pablo, Jonás experimentó una tormenta en el mar, aunque en circunstancias diferentes. Ambos eventos muestran el poder de Dios sobre la naturaleza. José en Egipto. Génesis 37 a 50 Al igual que Pablo, José enfrentó muchas dificultades, pero confió en la providencia divina y eventualmente salvó a muchos. Nuevo Testamento. Jesús calma la tormenta. En Marcos 4, 35-41 La calma de Jesús durante la tormenta en el mar de Galilea recuerda la fe de Pablo en la tormenta y su confianza en el poder de Dios. Pedro camina sobre el agua. En Mateo 14, 22-33 Al igual que Pablo, Pedro experimenta un evento milagroso en el mar, fortaleciendo su fe en Jesús. Comentarios de Elena G. de Witte. En Los Hechos de los Apóstoles, Elena G. de Witte comenta sobre la serenidad y el valor de Pablo durante la tormenta, y cómo su fe y confianza en Dios infundieron valor en los demás pasajeros. Witte enfatiza la importancia de la fe en medio de la adversidad y cómo Dios puede usar nuestras pruebas para fortalecer nuestra confianza en Él y testificar de su poder y cuidado providencial. Conclusión. Hechos 27 nos ofrece una poderosa lección sobre la fe y la providencia divina. A través de la experiencia de Pablo en el naufragio, somos recordados de la importancia de confiar en Dios, incluso en las circunstancias más desesperadas. La fe de Pablo no solo lo sostuvo a él, sino que también brindó esperanza y salvación a todos los que estaban con él en el barco. Este capítulo nos desafía a ser portadores de esperanza y a confiar en la protección y guía de Dios en todas las situaciones de nuestra vida. Espero que este análisis te sea útil para tu estudio y reflexión. ¿Hay algún aspecto específico que te gustaría explorar más a fondo? 3 evidencias del pueblo de Dios en las 7 etapas de la historia. Vamos a estudiar 3 evidencias clave que han caracterizado al pueblo de Dios a lo largo de las 7 etapas mencionadas. Estas evidencias son: fidelidad a los mandamientos de Dios, Apocalipsis 2 y 12. El testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía, Apocalipsis 7 y 10. Paz y firmeza en la tribulación, Juan 4 y 33. 1. La creación y el jardín del Edén. Desde el principio de la creación hasta el pecado de Adán y Eva. Fidelidad a los mandamientos de Dios.
Adán y Eva recibieron directamente los mandamientos de Dios, incluyendo la instrucción de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Génesis 2, 16-17. El testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía. La promesa de la redención fue dada justo después de la caída, cuando Dios dijo que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, Génesis 3 y 15, una profecía mesiánica. Paz y firmeza en la tribulación. A pesar de la caída y el castigo, Adán y Eva encontraron la promesa de redención como una fuente de esperanza y paz futura. 2. La era antediluviana, de Adán hasta Noé. Desde Adán hasta el diluvio en tiempos de Noé. Fidelidad a los mandamientos de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios porque era un hombre justo y fiel a los mandamientos divinos, Génesis 6, 9. El testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía. Noé fue un predicador de justicia, 2 Pedro 2, 5, advirtiendo a la gente sobre el juicio venidero a través del diluvio, lo cual es un ejemplo de profecía. Paz y firmeza en la tribulación. Noé mostró firmeza al construir el arca y predicar durante 120 años, confiando en Dios a pesar de la burla y oposición, Génesis 6 y 22. 3. Israel en Egipto y el Éxodo. Desde la esclavitud en Egipto hasta la salida bajo Moisés. Fidelidad a los mandamientos de Dios. Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, que fueron dados para guiar a los israelitas en su nueva vida como nación libre, Éxodo 20. El testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía. Moisés fue un profeta que comunicó la voluntad de Dios y sus mandamientos al pueblo, Deuteronomio 6 y 15. Paz y firmeza en la tribulación. Durante el Éxodo y los 40 años en el desierto, Dios proveyó milagrosamente para las necesidades del pueblo, mostrando su cuidado y paz, Éxodo 16, 17. 4. La nación de Israel, profetas y patriarcas. Desde el establecimiento de Israel como nación hasta la caída del reino dividido. Fidelidad a los mandamientos de Dios. Los reyes y líderes que siguieron los mandamientos de Dios, como David y Josías, fueron bendecidos, 1 Reyes 2, 3-4, 2 Reyes 22 a 23. El testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía. Profetas como Isaías y Jeremías continuamente llamaron al pueblo al arrepentimiento y les recordaron las promesas mesiánicas, Isaías 53, Jeremías 31, 31-34. Paz y firmeza en la tribulación. Los fieles, como Daniel y sus amigos, permanecieron firmes en su fe a pesar de la persecución y el exilio, Daniel 1 a 6. 5. La venida de Jesús y la era apostólica. Desde el nacimiento de Jesús hasta el fin del período apostólico. Fidelidad a los mandamientos de Dios. Jesús afirmó y amplió los mandamientos, enseñando a sus discípulos a seguirlos, Mateo 5, 17-20. El testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía. Juan el Bautista y otros profetas del Nuevo Testamento prepararon el camino para Jesús, testificando de su venida, Mateo 3, 1-3. Paz y firmeza en la tribulación. Los apóstoles mostraron paz y firmeza en medio de la persecución, confiando en las promesas de Jesús, Hechos 4, 19-20, 4 y 25. 6. La Iglesia cristiana primitiva y la Edad Oscura. Desde los primeros siglos del cristianismo hasta la Reforma protestante. Fidelidad a los mandamientos de Dios. Durante la persecución, los cristianos primitivos permanecieron fieles a los mandamientos de Dios, incluso bajo amenaza de muerte, Apocalipsis 12 y 17. El testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía. Los mártires y reformadores como Juan Hus y Martín Lutero testificaron poderosamente de su fe en Jesús, Hechos de los Apóstoles, capítulos 58, 59. Paz y firmeza en la tribulación. A pesar de la opresión y las pruebas, los fieles encontraron paz en Cristo y perseveraron en su fe, Hebreos 11, 36-40. 7. El movimiento adventista millerita y la formación de la Iglesia adventista. Desde 1844 hasta la formación de la Iglesia adventista en 1863 y más allá hasta la actualidad. Fidelidad a los mandamientos de Dios. Los adventistas del séptimo día enfatizan la observancia del sábado y la obediencia a los mandamientos de Dios, Éxodo 20, 8-11, Apocalipsis 2 y 12. El testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía. Elena G. de White es considerada una profetisa que ha proporcionado guías y mensajes importantes para el movimiento adventista, Apocalipsis 7 y 10. Paz y firmeza en la tribulación.
A pesar de la oposición y el gran chasco, los adventistas han encontrado paz en las promesas de Dios y han continuado su misión. Apocalipsis 2 y 12. Conclusión. A lo largo de estas 7 etapas de la historia del pueblo de Dios, vemos una continuidad en la fidelidad a los mandamientos, el testimonio profético y la firmeza en la tribulación. Estas evidencias son testimonio del llamado de Dios a su pueblo a lo largo de la historia, guiándolos y sosteniéndolos a través de cada desafío. Espero que este estudio te sea útil para comprender las características clave del pueblo de Dios a lo largo de la historia. ¿Hay algún aspecto específico que te gustaría profundizar más? Un llamado a pertenecer y permanecer en el pueblo de Dios. Querido amigo, hoy te invito a considerar un llamado profundo y transformador: pertenecer y permanecer en el pueblo de Dios. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha sido caracterizado por 3 evidencias bíblicas fundamentales que demuestran su compromiso con el Señor. Estas evidencias son: la fidelidad a los mandamientos de Dios, el testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía, y la paz y firmeza en medio de la tribulación. 1. Fidelidad a los mandamientos de Dios. Dios nos ha dado sus mandamientos como una guía para vivir vidas santas y justas. La fidelidad a estos mandamientos no solo nos acerca a Él, sino que también nos distingue como su pueblo escogido. Apocalipsis 2 y 12 nos recuerda: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vivir en obediencia a su palabra nos permite experimentar la bendición y la dirección divina. 2. El testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es central para nuestra fe. Apocalipsis 7 y 10 nos dice: porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. A través de las Escrituras y los mensajes proféticos, Dios nos ha revelado su voluntad y propósito. Permanecer en el pueblo de Dios implica abrazar y compartir este testimonio, viviendo y proclamando las buenas nuevas de salvación en Cristo. 3. Paz y firmeza en la tribulación. En Juan 4 y 33, Jesús nos promete: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz y la firmeza en medio de las dificultades son señales de nuestra confianza en Dios. A pesar de las pruebas y las tribulaciones, aquellos que pertenecen al pueblo de Dios encuentran consuelo en su promesa y fuerza en su amor. Un llamado a la acción. Hoy, te animo a responder a este llamado a pertenecer y permanecer en el pueblo de Dios. Decide hoy vivir en fidelidad a sus mandamientos, abrazar el testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía, y mantener la paz y firmeza en medio de las tribulaciones. No importa los desafíos que enfrentes, recuerda que Dios está contigo y su promesa es segura. Únete a esta gran familia de creyentes que a través de los siglos han mantenido su fe y han perseverado en la verdad. Que Dios te bendiga y te guíe en este viaje de fe. Con amor y en Cristo. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TSU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado.